Amado Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este momento, Señor, en que podemos estar acá, Señor, delante de tu presencia. Gracias, amado Dios. Señor, pedimos que nos guíes y nos dirijas y nos des el entendimiento que requerimos para poder acceder a estos tesoros de sabiduría y de entendimiento, Padre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, amados, muy bien. Entonces, hemos venido nosotros tratando el tema de el gobierno de Dios. Obviamente, hemos tomado como base algunos conceptos en los que ustedes ya habían accedido y habían hablado, que era la teocracia, la democracia, la plutocracia y otros conceptos más que habíamos ya compartido acá. Pero como el tema es que podamos nosotros avanzar y profundizar en cómo el reino de los cielos, el gobierno pleno, absoluto de Dios, el gobierno total de Dios para con nuestras vidas y expresado en la iglesia, es nuestra única cultura, es nuestra única manera de vivir. Entonces, desde ahí, amados, es que vamos a profundizar y para ahí es importante que tengamos este material. En en la página, si quieren vayan apuntando y el que tenga ahí el material pues lo puede abrir de una vez. En la página 35 de este material eh, tenemos tenemos un título donde habla del reino de Dios y el gobierno de los hombres, o el reino de Dios y el gobierno de Dios contra el gobierno de los hombres. Y allí, en el material, van a encontrar ustedes una serie de conceptos acerca de gobierno y de sistemas de gobierno, como son, por ejemplo, el feudalismo, la dictadura, el comunismo, el socialismo, la democracia y contra el gobierno de Dios o el reino de los cielos. Hace 8 días pudimos nosotros hablar acerca de cómo el reino de Dios, expresado en lo que ustedes accedieron, que se llaman parábolas. En esas parábolas pudimos encontrar que el reino de los cielos tiene unos fundamentos, unos principios, que el reino de los cielos tiene una forma específica de interactuar con el hombre, de manifestarse en el mundo. Por eso nosotros hoy como creyentes, nosotros hoy como la iglesia del Señor, nosotros hoy en la medida que nuestro entendimiento se ha ido abriendo, en la medida que la palabra de Dios ha ido haciendo en nuestra vida, eh, ¿cómo se dice? La transformación en nuestro espíritu, nosotros hemos podido ver el actuar de Dios en cuanto al entendimiento, porque el reino de los cielos, ¿qué es, amados? El reino de los cielos implica toda una serie de estructuras de pensamiento, voy a decirlo despacio. El reino de los cielos, conocer el reino de los cielos, ¿qué es? Conocer el reino de los cielos implica el desarrollo, la progresión, la especificidad del desarrollo de toda una serie de estructuras de pensamiento que me lleven a la vez a tener una estructura cultural, una estructura ética, moral, de justicia, de verdad, obviamente dentro de todo de política. Ahora, cuando digo de política, amados, no estoy hablando de la política de cargos, de andar siendo secretario de esto, no, no. Cuando hablo de política, hablo de gobierno, para que entendamos, porque política es gobierno. Política se define como el arte de la gobernanza o de la gobernabilidad. Así que, amados, si entendemos un poquito este tema, vamos a darnos cuenta que en realidad el reino de los cielos implica la forma como nosotros vivimos, toda nuestra forma de vida. Por eso es que vamos a usar este módulo para hablar del reino de los cielos en las especificidades que ese reino de los cielos tiene en cuanto vida personal, dos, vida familiar, tres, vida profesional, cuatro, vida social. Entonces, esas son
los acercamientos o la coyuntura, la extensión, la envergadura que el conocimiento del reino de los cielos nos va a brindar a nosotros. Por eso es tan importante, amados, que nosotros, en la medida que yo, o que ustedes, en la medida que yo voy desarrollando el tema, ustedes puedan integrarse y preguntar, obviamente, lo que vayan surgiendo como dudas. Muy bien. En Mateo, en el capítulo 4, en Mateo, en el capítulo 4 encontramos, desde el capítulo 3 de Mateo, encontramos nosotros una serie de mensajes que tienen que ver con la forma como Dios el Padre introduce a su Hijo en el mundo. Acordémonos que Cristo el Señor vino al mundo y apareció en el mundo como expresión visible, como expresión tangible del gobierno de Dios, de la mente de Dios, del comportamiento de Dios, de la cultura de Dios. Por eso Cristo el Señor se le conoce como el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Él viene al mundo a anunciar un reino. Jesús no vino a fundar una religión. Jesús no vino a establecer un grupo político. Jesús no vino a establecer un grupo de fanáticos, un grupo de seguidores fanáticos que fueran ciegos de lo que Él decía. No, Jesús vino a traer de vuelta algo que el hombre perdió al principio. ¿Y qué fue lo que el hombre perdió al principio? Bueno, en el desarrollo de estos vamos a ver, porque de pronto, más allá de lo que, amados, nosotros hemos dicho, de lo que hemos hablado, inclusive de lo que hemos especulado, hay un asunto que podemos ver y es que lo que el hombre perdió al principio fue la capacidad que él tenía para representar el gobierno de Dios en la tierra. Otra vez, el hombre en Edén, cuando ustedes ven en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, el hombre tiene una plenitud de representación. El hombre es plenipotenciario. Apúnteme en esta palabrita, por favor. El hombre en el huerto de Edén es plenipotenciario. ¿Qué significa plenipotenciario? Que tiene toda la capacidad, que tiene todo el poder, que tiene toda la delegación de Dios. ¿Para qué? Para poder representar ese gobierno de Dios que tenía que ver, amados, con expresar la voluntad de Dios en el mundo. Paralelo a ello, en el huerto de Edén, en el jardín, usted ve que había un árbol que estaba en medio del huerto. El árbol que estaba en medio del huerto representa lo que es de Dios, lo que es exclusivo de Dios. El árbol que está en medio del huerto, en el Génesis capítulo 1 y 2, que Dios les ordena a ellos, no coman de ese árbol, no, ni siquiera pongan sus ojos en el árbol, porque este árbol tiene una capacidad y es que el árbol representa a Dios, lo que es de Dios absoluto y pleno de Dios. Acuérdate que Adán es creado como expresión visible, tangible, real del gobierno de Dios para que Él administre todo, pero el árbol representa lo que es de Dios, lo que no puedes acceder, lo que no puedes tocar. Eso está vigente hasta hoy, amados. A nosotros Dios nos ha revelado lo que Él quiere que conozcamos. Nosotros por más intención, por más buena intención que tengamos, por más ánimo, deseo, justicia, transparencia, hambre y sed de la palabra que tengamos, no vamos a poder acceder sino a lo que Dios quiere que conozcamos. Así que a partir de allí, amados, diré que este árbol, porque había en el árbol, en el huerto dos árboles, ¿sí? El árbol de la vida que estaba en medio y el otro árbol porque el hombre estaba facultado, amados, para comer de todo árbol. Dice, de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no comas. Entonces, tenemos que mirar que el alma del hombre estaba facultada para responder a la voluntad de Dios, para que al responder a la voluntad de Dios, interactuando con toda la creación, con todo lo que le rodeaba, el hombre fuera expresión del gobierno de Dios. Por eso en Romanos el apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están
destituidos. Y usted no puede destituir sino a alguien que tiene fuero, fuero. Apunte esa palabrita, fuero. Dos palabras van, ¿no? Espérenme, yo voy a tomar nota también porque después se nos puede pasar por alto o se me puede pasar por alto cuando les deje algún análisis. Muy bien, entonces, a ver, tenemos dos palabras. La primera palabra fue ¿qué? Plenipotenciario, plenipotenciario. Y la segunda es fuero. Bueno, listo. Como estamos hablando eminentemente en términos de gobierno, vamos a tener que familiarizarnos con algunas frases, amados, con algunas frases, con algunos conceptos también y con algunas palabras. Porque la realidad de la iglesia, amados, nuestra realidad como creyentes, es que lastimosamente a nosotros como creyentes no se nos ha formado gubernamentalmente. ¿Qué quiero decirles con esto? Que como se nos formó fue religiosamente, entonces los conceptos religiosos, muchos de ellos reemplazaron la capacidad gubernamental de gobernanza que el hombre con Cristo, o sea, tú y yo, amados, esa capacidad de gobierno se nos reemplazó con términos religiosos. Por eso es que uno a veces lastimosamente digo esto y vergonzosamente también porque creo que no solo me pasó a mí, sino a todos nos pasó. Cuando estábamos en la religión, uno era medio sonso, medio, no bonachón, sino medio sonso y por la religiosidad pues parecía que todo el mundo quería aprovecharse de uno. Es más, uno parecía que permitimos que se aprovecharan de nosotros. Y se aprovecharon, evidentemente, porque, como les digo, nuestra capacidad de gobierno y nuestro conocimiento de gobierno fue anulado y reemplazado por la religiosidad, donde la religión y la religiosidad lo que hizo fue atarnos al sistema corrupto del mundo, para manipularnos, para esclavizarnos. Por eso este sistema en el que vivimos es esclavizador. Cuando Jesús dijo que el conocimiento de la verdad nos haría libres, es que nos haría libres de esa opresión del sistema, de ese relacionarnos con este sistema, pero bajo permitir que el sistema nos oprima. Cuando nosotros vinimos a Cristo, fuimos liberados de la opresión de este sistema. No obstante, seguimos viviendo en el sistema. Por eso Jesús dijo, en el sistema tendréis aflicción, pero confiad, ya vencí el sistema. Y ese vencer de Cristo fue el que ahora nos posiciona a nosotros en los lugares celestiales. Muy bien, amados. Entonces, conceptos con los que nos tenemos que familiarizar, por favor, apuntemos ahí. Conceptos no religiosos, sino gubernamentales. Gobierno, apunte ahí, por favor. Gobierno. Voy a tratar de esta lista compartirla en los chats, porque a partir de aquí es que vamos a hacer un trabajo, pues, de análisis y de comentarios, ¿no? Gobierno, destitución, destituir con sus derivados, destitución, destituido. Eh, ¿Qué otro término fue que dije? Ah, embajador. Sí, embajador. Mm, monarquía. Sí, monarquía. Rey, emperador. Estos son términos que diríamos del reino de los cielos, ¿no? En los que tenemos nosotros que interactuar porque, amados, ese conocimiento se perdió en el tiempo. Lastimosamente ese conocimiento se perdió en el tiempo y como se perdió en el tiempo, pues cuando nosotros conocemos a Cristo lo conocemos desde o lo hemos conocido desde el ámbito religioso. Pero hoy le apuntamos, amados, a que las nuevas generaciones, yo sé que aquí hay gente joven, por ejemplo, Osquitar tiene a sus hijos, que son chicos jóvenes, Brigitte también, Mari y Yolanda que están acá, Sandrita tienes a tu hija, aquí tenemos a Juan también, bueno, yo tengo dos hijos.
le estamos apuntando, amados, a que esta generación joven que se está levantando, se levante sin infección religiosa, se levante eminentemente y se forme en el concepto cristológico pleno, absoluto, total. Por eso me encanta verlos acá y me gozo porque ustedes pueden pues compartir estas realidades, estas verdades con nosotros y que creo que tenemos nosotros un conocimiento en el que vamos a avanzar los próximos días y es poder formar, dejar formados unos conceptos para que nuestros hijos, nuestros nietos, esta generación emergente que está siendo formada en Cristo, sean más efectivos en la tarea. Así que, amados, bueno, hasta ahí voy a hacer una pausa. Por favor, díganme, ¿hay alguna pregunta de alguien? No veo que nadie ha levantado la mano, ni nadie ha dicho nada. Ahí tiene la opción usted en su programa, o los que están desde la aplicación de levantar la mano si quieren, o directamente pueden escribir en el chat. ¿Alguna Mi pregunta de los pastor, que... Sí, por buenos favor. días a todos. Hola, hermosa. Te Pastor, bendigo. Buenos días. Dime. un abrazo, mi pastor. Lo que pasa es que como no me podía conectar, llegué a la parte de fuero y ahí quedé como un poquito perdida. ¿Usted es tan amable y me puede aclarar esa parte, mi pastor? Ya, sí, amados. Estaba diciendo yo, hijitas, que tenemos que familiarizarnos con unos términos y dentro de esos términos había hablado yo del término fuero, que es un análisis que les voy a proponer. Y la otra palabra que inicialmente dijimos fue plenipotenciario. ¿Sí? Porque Dios creó al hombre con esas dos condiciones. Primero, el hombre tenía fuero, fuero, ¿sí? No afuero, esa es otra, fuero. Y segundo, el hombre fue creado plenipotenciario. Esos dos conceptos ténganlos allí, que son sobre los cuales vamos a desarrollar todo lo que viene. Ok, bueno, amados, si tenemos, si tenemos este conocimiento de Cristo, si tenemos esta verdad gloriosa, que es que ahora el Evangelio nos ha iluminado nuestro entendimiento y el Evangelio ha traído para nosotros una claridad de cómo nosotros interactuamos con el mundo, recordando esa parábola gloriosa, tremenda, en donde vamos a flotar y a navegar los próximos días, y es esta parábola que nos expuso Sandra. Sandra Moriones, nos expusiste la parábola de el mayordomo, ¿no? En donde dice que este mayordomo infiel iba a ser destituido porque el amo se dio cuenta de sus fechorías y de su mala administración. Sin embargo, la parábola concluye o remata diciendo, porque los hijos del mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos del reino. Así que a partir de allí, amados, es que vamos a poder entender cómo el reino de Dios, el reino de los cielos, nos facilita, nos habilita, nos faculta el poder interactuar, ¿sí? No amar al mundo. Nosotros interactuamos con este mundo. Este mundo está debajo de nuestros pies. El reino de los cielos es supracultural, es superior. No hay nada por encima del reino de los cielos, no hay nada por encima de la iglesia. Y como usted y yo somos iglesia, estamos sentados en la misma posición, lugares celestiales juntamente con Cristo. Así que lo que vamos a hacer en este módulo es poder brindarles a ustedes, amados, el conocimiento, unas pautas, inicialmente unas pautas, porque tampoco vamos a decir, bueno, que esto es verdad absoluta y que pues esto es la crema innata del evangelio, no. Ustedes saben que el intento que hacemos desde acá es poder brindar unas pautas en base a la experiencia primero, en base a la experiencia cristológica que tenemos como hijos de Dios, como gobernantes de nuestra casa, como siervos de Dios, obviamente, y como llamados a este apostolado, a este evangelio. Entonces, desde allí hablamos, desde allí vamos a ofrecerles a ustedes unas pautas, unos conocimientos para que cada uno de ustedes, amado, pueda también experimentar lo que significa reino de Dios, gobierno de Dios. Porque es algo, amados, en lo que la iglesia se ha quedado corta en cuanto al entendimiento. No tenemos todavía la suficiente capacidad de conocimiento para poner este reino que se nos entregó, un reino inconmovible, un reino poderoso que dice la Biblia, somete todos los otros reinos.
Y como este reino somete todos los otros reinos, este es un reino supracultural. Recuerden que cuando Jesús es interrogado por Pilato, cuando ya iba a ser entregado a la crucifixión, cuando Pilato le pregunta, ¿y eres tu rey? Y Jesús no le dice nada. Otra vez le dice, ¿eres tu rey? Respóndeme. ¿Tú quién eres? ¿Tú qué haces? ¿Eres tu rey o qué es lo que pasa contigo? Entonces Jesús le dice, tú lo has dicho, mi reino no es de este mundo. Así que ahí, amados, ahí, mi reino no es de este mundo, tenemos que despojarnos voluntariamente de todo orgullo, de toda arrogancia, de toda vanidad, de todos esos pensamientos que a veces uno tiene, no, es que yo ya sé, sí, esto es así. No, no, tenemos que despojarnos de eso porque el reino no es de este mundo. Así que como no es de este mundo, a veces nosotros, como en mi caso, amados, yo tuve que empezar de cero. Y ese empezar de cero me costó, le costó a mi familia también y me costó, tuvo un alto costo personal. El entender este reino, el someterme a este reino y el despojarme de la vanidad y del orgullo, me costó gran desilusión personal y le costó mucho a mi familia también. Nos ha costado mucho, amados, pero hoy que ya reconciliamos esto y que podemos decir delante de ustedes, amados, con toda certeza, con toda libertad, con toda seguridad, con toda verdad y transparencia, que ahora hemos entendido esto y queremos dárselo a ustedes para que obviamente ustedes no pasen lo que yo y mi familia tuvimos que pasar para formar este conocimiento. Evidentemente todos nosotros vamos a tener unos conflictos. El conflicto es inevitable. Cuando el reino viene y se revela a tu vida, el conflicto es inevitable porque el reino es gobierno. Y como este gobierno, amados, en el mejor sentido de la palabra, el gobierno de Dios es el gobierno dictatorial. Dictatorial porque Dios no pone a discusión de nadie lo que Él dice. Y espero que me entiendan eso. Eso se llama despotismo. ¿Despotismo qué es? Pues que simplemente hay unas leyes, unas normas y tú las acatas y punto. Ya. Entonces, quiero que entiendan esto. En el mejor sentido de la palabra, Dios ya tiene una plataforma. Dios ya puso unos mandamientos, ya está puesto un fundamento. ¿Qué dice Pablo? El fundamento ya está puesto. Ya está listo el fundamento. Ya usted y yo no podemos venir a negociar nada con Dios. Ya nosotros no podemos venir a proponerle a Dios. Sí, Señor, te propongo que si cambias esta palabra y le hacemos aquí una vueltica, sí, o sea, Dios no admite eso. Por eso es que le digo que el despotismo del que hablo, ¿no? Para que me entiendan, porque no tengo otra palabra para describir esa parte, digamos, que es algo con lo que a veces uno pueda tener conflicto, amados. Y podemos tener conflicto, ¿por qué? Porque nosotros hemos sido formados muy demócratas, ¿sí? Demócratas es que todo lo queremos negociar, todo lo queremos conciliar, todo lo queremos discutir, todo lo queremos como acomodarlo a mí, que me consideren, que tengan en cuenta, listo, eso lo podemos hacer, claro, vivimos en una república. Eso usted lo puede negociar en su casa, con su esposo, con sus hijos, eso con sus vecinos. Podemos ir y negociar cosas, como se dice, ¿cómo se dice? Reconciliar cosas. Pero Dios no admite que usted venga a decir nada. Sí, amado Miguel, por favor. Pastor, en ese sentido, yo he aprendido algo, ¿no? Cuando uno acepta las limitaciones, uno debe considerarse ignorante, ¿sí? Y frente a un, dijéramos, profesor que sea bastante conocedor y de confianza, uno admite una autoridad absoluta. Entonces, yo lo vería así. ¿Cómo nos vamos a comparar con la sabiduría de Dios? ¿Y cómo nos vamos a comparar con los planes de Dios? Entonces, ahí yo diría que lo que tiene es una sabiduría y un poder absoluto que hay que reconocer, y eso no implicaría despotismo, ¿verdad? Pastor, no tiene el micrófono. El micrófono, pastor. Sí, amado, obviamente lo que Miguel dice es así, ¿no? Y como les digo, el reino de Dios, como es algo tan general, el reino de Dios es un país, es el país de Dios.
Ese es el reino de Dios, es el país de nuestro Dios, es el país de nuestro Señor. Ese es el reino. Y como el reino de Dios es de Dios, Él puso como fundamento en su reino lo que Él quiere. Esa es su voluntad. Por eso se le llama a Cristo Jesús el Rey de los Reyes, porque Cristo viene al mundo, amados, a expresar el gobierno de Dios. Cuando usted ve, Jesús no vino a negociar nada. O sea, Jesús, cuando entra en la escena del mundo, por ejemplo, el nacimiento, empezamos por el nacimiento. No, vamos más atrás. Cuando el ángel viene a hablarle a María, el ángel no fue a preguntarle a Herodes, no se le apareció a Herodes, que Herodes era el rey del país en su momento. Entonces no se le fue a preguntar a Herodes, Dios no consultó con nadie, inclusive ni con José preguntó, ni a José le consultó nada, simplemente el ángel vino, se le apareció a María y le dijo, salve muy favorecida, ni siquiera le preguntó, María, ¿quieres embarazarte de mi hijo? O sea, ahí es que yo les digo que tengamos en cuenta cómo actúa Dios. Pero nosotros somos como, estamos tan infectados de estos pensamientos democráticos que le digo, funcionarán bien en ciertos países, pero la democracia no le funciona a Dios, porque la democracia fue el problema en Edén. La mujer comió y luego vino y le preguntó al marido, ¿quieres? Y él comió. Brigitte. Pastor, estaba leyendo un poco acerca de todos estos sistemas de gobierno y hay uno que es la monarquía, ¿no? Donde es un monarca o rey el que gobierna todo. Él gobierna, o sea, son sus leyes, todo es él, pero hay algo a favor del pueblo y es que él está a cargo del pueblo. O sea, en tiempos antiguos se decía que un rey era demasiado bueno cuando todo su pueblo estaba bien, tenía comida, tenía vestido, tenía todas las necesidades cubiertas. Ese era el mejor rey que había, no se lo miraba por las guerras, por lo que consiguió, nada, sino por cómo su pueblo vivía. En estos casos, pues el rey Salomón fue uno de ellos, que era magnífico, o sea, por eso fue uno de los mejores reyes. En ese sentido, a nosotros nos conviene, pues, este reino, ¿cierto? En ese sentido, a uno como pueblo le conviene este reino antes que una democracia, porque imagínense, la democracia nosotros entramos también a opinar, entramos a esto y miramos todo el desorden que se arma. Entonces, por ese sentido, pues obviamente que uno ya decide pues vivir en el reino de Dios, porque pues es de parte y parte, o sea, el rey ejerce todo su poder absoluto, no hay quien le diga nada, pero igualmente nosotros estamos bien. Entonces es el mejor reino para mí. Muy bien, sí, excelente, porque es que, mire, volviendo al Génesis, volviendo a la raíz de esto, ¿qué perdió el hombre? ¿Qué perdió? Pues perdió el fuero. El hombre perdió el fuero por el pecado y se perdió y entonces vino el postrer Adán, ¿no? Que es Cristo el Señor. ¿Qué trajo de vuelta? El fuero. Por eso él dice que él vino como rey al mundo. Y te decía entonces, hablando de cómo Dios actúa, es que Dios no anda preguntando ni anda consultando con nadie. No le preguntó a José si iba a aceptar a María. No le preguntó a María si quería recibir a su hijo. No, Dios simplemente dijo esto es así y punto. Ahora, obviamente, cuando usted ve que, esto es tremendo, amados, mire, usted ve que el ángel se le aparece a María, ¿verdad? Y le dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Y ella dice que se espantó, se turbó, se confundió por las palabras del ángel. Y le dice, bueno, la sombra del Altísimo te va a cubrir y ahora su poder está sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, le dice, ¿no? Entonces lo que usted ve ahí, amado, es que Dios previamente había hecho una selección, por eso le llamamos la predestinación. Dios había predeterminado y predestinado que en el mundo su Hijo Jesucristo entrara, fuera introducido en el mundo como un hombre.
Y ahí es que viene la parte de este reino expresado, amados, en medio de los hombres. Es que Dios trajo su reino de vuelta a los hombres, porque su reino el hombre lo había corrompido. Así que todo lo que usted ve a partir de Génesis capítulo 3 en adelante son todos los intentos humanos para volver al gobierno de Dios. Tenemos a Noé, tenemos la Torre de Babel, bueno, tenemos el tiempo de los jueces. Alguien lo menciona, Brigitte lo mencionaste, tenemos el reinado de David y posteriormente el reinado de Salomón, un reinado de tal esplendor, ¿sí? Que lo vemos como un tipo de las riquezas de este reino. Así que, mis amados, bueno, vamos acercándonos casi a los 40 minutos. No sé si ustedes quieran que seguimos de largo o si ustedes desean hacemos una pausita de 10 minuticos. Quiero saber qué dicen. ¿Seguimos de largo? Pastor, sí, sigamos. Sí, pastor, sigamos porque está muy Sigamos, interesante. Paz. Ok, Sigamos, perfecto. pastor. Bueno, Sigamos, pastor. me fui de largo entonces. Bueno, amados, entonces, hablar del reino de Dios, del reino de los cielos, hay sinónimos, ¿no? Quiero que también tengamos en cuenta esto. A veces se dice el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de su amado Hijo. Son sinónimos. No vamos a adentrarnos en las especificidades de cada uno porque son sinónimos. Obviamente, para el entendimiento de cómo actúa y opera ese reino en el mundo, pues a veces uno le dice reino de Dios porque pues es el reino de Dios, es eterno. A veces diríamos el reino de su amado Hijo porque en cuanto a la gestión y a la manifestación de ese reino, pues ese reino fue dado a la iglesia y es el reino de su amado Hijo porque el Hijo es el heredero, el primogénito. El reino de los cielos, porque es de otra dimensión, no es el reino de la tierra, no es el reino animal, ni vegetal, ni mineral, no, es el reino de los cielos. Es algo tan diferente, ¿sí? Tan diferente a cómo actúan los reinos, ¿sí? Del hombre en el mundo. Tenemos reinos en el mundo, usted ve, tenemos reinos, y no hablo de reinos de reyes, sino ahora voy a hablar de reinos como sistemas que están presentes en el mundo. El reino animal, por ejemplo, y otros reinos. No obstante, entender cómo el reino de los cielos ha sido entregado u otorgado a la iglesia para que a través de ese conocimiento la iglesia pueda ser efectiva en la tarea que ha sido designada por Dios el Padre para que tengamos nosotros, lo que dijo Brigitte, una total y plena confianza en lo que Dios el Padre nos ha entregado. Entonces, amados, bueno, este es un tema inagotable, entenderán, pero quiero que por favor ustedes no duden en hacer sus preguntas, porque como dije, al ser el reino de los cielos un tema inagotable, también ha sido un tema confuso. A nosotros nunca, al menos en mi caso, a mí no se me predicó reino. Yo vengo de, ustedes saben, de cuna cristiana. Yo nunca escuché a mi papá predicando reino. Es más, yo vine a escuchar de reino más o menos como en el año 2002 o 2004. Empezamos con mi esposa y mi esposa fue una de las que, la pastora Daisy, mi esposa fue una de las que inició, como el Espíritu puso esta inquietud en ella y ella inicia, y recuerdo tanto una palabra de ella en un culto en la congregación donde estábamos hace años. Y ella, en ese culto hubo como un rompimiento, un sacudimiento, un quebrar de la mente cuando ella dijo, porque el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Y ella predicó esa palabra y no recuerdo qué predicó, pero sí recuerdo el efecto de esa palabra. Y el efecto de esa palabra fue que como un despertar, como una curiosidad, pero no es la curiosidad esa de la mente, ¿no? De querer saber más porque ese es el árbol del conocimiento, sino que se despertó en muchos de la congregación como eso de saber reino, reino. Y ella siguió y luego, claro, obviamente ya el Señor despertó mi espíritu y empezamos a indagar, a investigar, pero obviamente ha sido un tema inagotable, amados, inagotable porque es el tema fundamental que Cristo el Señor vino a predicar y anunciar cuando Él fue introducido en el mundo. Así que recuerden que Dios entonces, hablando del gobierno absoluto de Dios,
En el gobierno pleno y absoluto de Dios, Dios no ha consultado su voluntad con nadie, porque como su voluntad ya está escrita, su voluntad ya está manifestada, su voluntad ya ha sido predeterminada en el Hijo que es eterno. ¿Qué entonces sí ha hecho Dios? Dios ha querido es darle a conocer al hombre su voluntad. Eso sí ha querido hacer Dios, dar a conocer al hombre su voluntad, darle a conocer a una familia. Porque en el caso, por ejemplo, de Noé, en el caso de Noé, Dios le dio a Noé a conocer su voluntad. Y Noé de cierta manera la entiende, pero la entendió mientras estuvo construyendo el arca y mientras Noé estuvo navegando durante el diluvio. Pero una vez se baja del arca, pues ahí fue donde no hubo un entendimiento de cómo debo aplicar el gobierno de Dios que me sostuvo durante 150 días, que es lo que le pasa a Noé. Y entonces usted ve que el actuar de Noé pues fue un actuar que uno no se esperaba o que nadie nos esperábamos de un hombre que había entendido un diseño de salvación, pero que ese diseño de salvación para llevarlo a la práctica en la tierra, una vez cesó el diluvio, pues no pudo ser. Otro, Moisés, otro, Abraham, otro, David. Bueno, muchos de estos hombres que entendieron parcialmente el diseño de Dios en cuanto a ser expresión de su gobierno, pero en algún momento se perdió el rumbo. Ahora, tiene que aparecer Jesús para que nos rehabilite completamente. Ya no momentáneamente nosotros en el mundo íbamos a conocer de la verdad de Dios, sino que ahora esa verdad de Dios se iba a instalar en nuestra naturaleza. Ezequiel dice, Ezequiel dice, y les daré corazón de carne, y escribiré en ellos mis mandamientos, y mis caminos, y mis estatutos, y todos los entenderán. Entonces lo que usted ve con Jesús de Nazaret, en ese ministerio de la carne de Jesús de 3 años y medio, lo que vemos es que este hombre Jesús hace la voluntad de Dios, la cumple, la manifiesta, y la ejecuta. Jesús vino a ejecutar el plan de Dios desde la perspectiva de que Él es el Rey de los Reyes. Así que, amados, todo lo que previamente hicieron ustedes, que fue esta exposición parabólica, y ahorita vamos a repartirles algunos de los que están aquí que no nos han participado de esa introducción. Por ejemplo, Ginette, Osquitar, ¿quién más? Mari y Yolanda. No nos han participado de su percepción acerca de las parábolas. No les voy a decir yo qué parábola hagan y les digo de una vez acá, ustedes escojan una parábola de las que están ahí en los evangelios y hagan un breve comentario. Ese es el ejercicio que tienen que hacer, Mari y los demás que no lo han hecho. Escojan unas parábolas, hay más de 30 parábolas hay allí. Escoge una y haz un comentario breve para que nos lo compartas y queremos a partir de allí construir conceptos y construir criterio. Sí, esto es otra cuestión importante de este tiempo. ¿Qué estamos haciendo acá como generación, como iglesia, como ministros competentes? Ustedes como parte mía y yo como parte de ustedes, como miembros, como hermanos en Cristo, como reyes y sacerdotes, como embajadores les hablo. ¿Qué estamos haciendo acá los sábados? Construyendo criterio. La iglesia históricamente ha padecido de no tener criterio histórico. Cuando digo criterio histórico es de no tener una verdad que pueda ser sostenida en el tiempo generacionalmente. Y nosotros acá estamos, amados, construyendo criterio basados en el conocimiento de Cristo que se nos ha otorgado, para que al construir ese criterio, nosotros también podamos participarle a nuestras familias, a nuestros hijos, a las próximas generaciones de esta labor gloriosa que es manifestar el propósito eterno de Dios en la parte que nos corresponde. Y qué glorioso, amados, poder traer acá a memoria, a colación, que nosotros nos integramos al mundo o interactuamos con este mundo basados en los criterios del reino de los cielos. Por eso a veces creo yo que somos ineficaces e inefectivos a veces y nos desilusionamos de cosas en el mundo, hablo,
porque no sabemos interactuar con este mundo. Cuando Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, a veces creo que nos ha faltado criterio, amados. Criterio para relacionarnos con el mundo, para ser eficaces, eficientes, efectivos. Y como a veces nos ha faltado criterio, pues vemos que el mundo, como sea, nos manipula y uno pues sufre desilusión. Ahora bien, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros juzgamos, porque nosotros tenemos el poder plenipotenciario de juzgar al mundo. Si la Biblia dice que juzgamos ángeles, no vamos a juzgar este mundo, hermano. Ahí es donde nos hemos equivocado. Porque cuando usted habla, cuando usted señala cosas, cuestiones que suceden en este mundo, de corrupción política, de corrupción administrativa, de corrupción judicial, de corrupción económica, bueno, todo lo que usted ve, nosotros tenemos que entender que hablamos desde la posición de embajadores. Jesús desde esa posición habló, como un embajador. Jesús no habló nunca como fariseo, como publicano, como sacerdote, no. Jesús no habló. Jesús le habló al mundo de tú a tú, porque Él viene como rey y el mundo es un sistema de gobierno. Entonces, amados, nosotros a veces veo yo que históricamente la iglesia ha sido muy maltratada. Los creyentes han sido muy maltratados porque no nos han enseñado a posicionarnos en este mundo para relacionarnos efectivamente con el mundo desde la posición de embajadores, de reyes, de sacerdotes, de un reino inconmovible, de un reino incorruptible, de un reino eterno y desde una supracultura, que es la cultura del cielo. Así que todo esto, amados, es lo que nos va a llevar, creo yo, con todo mi corazón lo digo, a ser efectivos en la tarea, a ser eficientes en la tarea. Usted y yo vamos a experimentar a través de este conocimiento lo que es verdaderamente ser un hijo de Dios renacido en el Espíritu y con una capacidad administrativa plenipotenciaria espiritualmente hablando, porque el Hijo de Dios que vive en mí, que me hizo su templo, que me hizo parte de su existencia eterna, amados, nosotros no hemos hecho parte a Cristo, Cristo nos hizo parte de él. Eso es importante, ¿sí? Para que nuestro orgullo, nuestra arrogancia y la vanidad que a veces uno carga se vaya muriendo, vaya al piso. Entonces, esa capacidad, ya te doy la palabra, hija, esa capacidad que tenemos nosotros ahora en Cristo de ser efectivos y eficientes e ir muriendo a nuestra soberbia, nuestro orgullo, autosuficiencia y a veces independencia de Dios, que es la que nos ha traído tanto mal, amados, tanto mal el vivir el hombre independiente de Dios. Entonces, entendemos que ahora estamos yendo de vuelta a este conocimiento. Sigue, amada Sandra. Gracias, mi pastor. Pastor, comenzando, por ejemplo, y en lo que más o menos voy entendiendo, cuando Adán y Eva cayeron, o sea, se perdió el reino. Eso es lo que usted nos quiere decir en el momento en que nos explica que desde el inicio quedamos sin gobierno, o sea, el gobierno se extravió, el gobierno de Dios se extravió en nosotros y comenzamos a tener una mente nuestra, digámoslo así, propiamente sin Dios. Entonces, por eso nos damos cuenta que a través del tiempo, de mucho tiempo, ha habido tanta guerra, tanto odio, tantas cosas que hay en el mundo, pastor, porque nos dejamos regir por un reino de mente corrupta, por un reino por un gobierno que nos ha tergiversado totalmente lo que en realidad es un gobierno que el Señor puso, pero que lo despreciamos, digámoslo así. Ahora, pastor, por ejemplo, estamos en un tiempo en el que nosotros estamos comenzando a conocer lo que es en verdad el gobierno de Dios, como usted dice, el reino de los cielos. Y en lo poco o mucho que nosotros llevemos y hayamos entendido de lo que nosotros estamos estudiando, pastor, ¿será que nosotros como personas hijas de Dios ya un poquito entendidas en ese reino, puede ser que nosotros
queramos expresar ese reino y no lo podamos hacer de la manera correcta. ¿A qué me refiero a esto, pastor? Por ejemplo, a veces nosotros actuamos de manera que creemos que tenemos la razón porque somos hijos de Dios, porque ya nos creemos que tenemos una mente totalmente transformada o que, bueno, entonces creemos que todo, que lo que nosotros decimos o hacemos está bien hecho. Es más, lo podemos refutar y lo podemos, digámoslo así, pelear en un sentido más práctico. Y a veces rayar como de insensatos y ser un poco, como usted dice, pastor, tenebrosos. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestro ego se sube, pastor. Se sube porque estamos pensando de que como ya lo sabemos todos los demás que no conocen el reino, que están extraviados como lo estuvimos nosotros, porque nosotros de todas maneras no estamos totalmente restaurados, estamos en un proceso de restauración. Entonces, ¿a eso se puede llegar, pastor? Muy bien, amada, sí. Miren, es que nosotros estamos en un proceso, no porque Dios sea un Dios que está en el proceso, no. Dios es pleno, completo, eterno. Él es el alfa y la omega, Él ya está. Sí, Él es total. Pero cuando Dios trata con alguno de nosotros, entonces ese trato de Dios con nosotros sí es en un proceso. Estamos en el proceso de ser conformados, por ejemplo, a la imagen de su Hijo. Nosotros estamos en el proceso, amados, de llegar a la estatura de Cristo, en el proceso de llegar a un entendimiento en donde, pues, lo que dices tu hija, toda orgullo, toda soberbia, toda arrogancia, autosuficiencia, que son cosas, que son vacíos del alma, porque el alma sin Cristo, el alma en el pecado fracasó, el alma se convirtió en otra cosa, el alma fue, bueno, anulada. Entonces, todo eso que nosotros vemos hoy y que se convirtió en sustancia de pecado y que nos lleva a la cautividad en el mundo, es justamente lo que el reino de los cielos viene a quitar. ¿Para qué? Para que nosotros podamos efectivamente manifestar, manifestarnos como hijos de Dios en este mundo, manifestarnos como ciudadanos del reino de los cielos. En Filipenses es donde Pablo dice, ¿no? Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Entonces, antes que colombianos, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. A lo mejor esto va a generar conflicto, lo que acabo de decir. ¿Y por qué genera conflicto, amados? Pues porque hemos sido formados en una democracia. Ninguno de nosotros ha sido formado eh, como en una monarquía, porque somos tan demócratas que, ya te di la palabra, hijita, como somos tan demócratas, entonces lo que vemos es que hay mucha distorsión en cuanto a lo que es gobierno de Dios. Sigue, Brigitte. Pastor, me asalta una duda en todo esto. ¿Nosotros fuimos creados o está en nuestra naturaleza esa necesidad de ser gobernados? Y si es así, esa necesidad está inherente en nuestro espíritu o en nuestra alma. Magnífica pregunta, qué bueno. Excelente, excelente, Brigitte, te felicito. A ver, volvamos al principio. Génesis capítulo 1, versículo 26, que es donde el hombre Adán es introducido en el mundo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré. Entonces, Dios manifiesta al hombre a su imagen y semejanza con un objetivo, que exprese señorío, que exprese gobierno. Esa expresión del hombre de señorío y gobierno estaba obviamente supeditada a la conexión que este hombre, alma viviente, tiene con su creador. El alma viviente no era autónoma,
El alma viviente no era autosuficiente. El alma viviente no era independiente de Dios, porque Dios dijo, hagamos al hombre. Como Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y lo hizo alma viviente, entonces esta alma que era pura, que era perfecta y que tenía una dimensión de manifestación con su hacedor y de relación con su hacedor, basada en la justicia y en el conocimiento que tenía, entonces lo que vemos es que esa alma viviente, amados, pues estaba en total armonía o sincronía con su creador, con el Señor. No obstante, actuando en representación de Dios, el alma en el mundo pierde su potencial, pierde su capacidad por el pecado. Entonces, el alma sin Dios quedó buscando la forma de retornar a Dios, de volver a como era todas las cosas antes. ¿Cómo antes? Pues cuando el alma se relacionaba con Dios y expresaba una capacidad administrativa. Por eso es que esa capacidad, para responder ya ahora sí la pregunta de Brigitte, esa capacidad de, o ese deseo más bien del alma, quedó flotando porque el alma ya no pudo retornar al gobierno de Dios porque se convirtió en incompatible. El pecado hizo incompatible el alma. Entonces Dios quedó superior, rey, gobierno, señorío. El alma quería volver al gobierno de Dios, pero era incompatible. Entonces, pues, ¿qué hizo Dios? Dios hizo un puente, se llamó sacrificios. A través de los sacrificios, el alma volvía a la relación con Dios. Entonces, ese deseo y ese gobierno, ese deseo y esa voluntad del alma de querer someterse está, pues, obviamente en su esencia, en la esencia del alma. Cuando hablamos del espíritu, amados, no estamos hablando de sentimientos y emociones, porque los sentimientos, emociones y emotividad están desalojados en el alma. El espíritu es la parte, hablo en el antiguo pacto, el espíritu es esa parte de la vida, de la capacidad de vivir, de la capacidad de relacionarse biológicamente y de reproducirse y de entender y todo lo demás. Pero cuando hablamos de emociones, sentimientos, intencionalidades, estamos hablando del alma. Así que ese deseo de someterme a un gobierno, a una voluntad superior, está en el alma, obviamente. Y eso persiste, Brigitte. Y amados, qué bueno que Brigitte me abrió la puerta para decir lo siguiente. Bueno, para no ir lejos, en nuestro país, amados, ¿qué vemos en nuestro país? En nuestro país vemos el profundo deseo de la gente, de toda la gente, de querer tener un buen gobierno en la medida de lo humanamente posible. ¿Dónde está eso? En el alma. En el alma es que la gente quiere tener buenos gobernantes, en el alma es que la gente quiere que haya justicia social, en el alma es que la gente quiere y anhela que sus magistrados, jueces y políticos no sean corruptos, en el alma es que queremos ver parte de verdad y bueno, todo eso que hoy está conmocionado en nuestro país, ¿dónde está? En el alma. ¿Es un error? No, es un deseo genuino del alma. Lastimosamente, el alma corrupta, el alma sin Cristo, pues siempre está flotando en eso. Entonces el alma escoge la derecha, la izquierda, los rojos, los verdes, los amarillos, los colorados. Bueno, eso es lo que vemos históricamente porque en el sistema corrupto del hombre, pues eso es así, amados. Pero en el sistema incorruptible de Dios, que llamamos reino de los cielos, simplemente el alma viene, se sujeta a Cristo y punto. Y Cristo empieza a enseñarle a esta alma gobierno. Por eso te dije al principio que cuando yo me uno a Cristo, yo no me uní a Cristo para que Cristo me consultara a mí. Miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que cuando a él se le revela esta gracia, se le revela a Cristo, él no consultó con carne ni sangre. ¿Qué significa eso? Significa que él no se puso a preguntarle a su familia qué opinaban de lo que se le había revelado. Ahora, no les pregunta porque él entiende que su alma fue regenerada y se unió a Cristo. Y él no necesitaba consultarle a nadie qué opinaba de entregarle mi vida a Cristo. Hoy hay gente que lo hace, amados.
miren, yo creo que voy a rendirme a los pies de... Eso no se pregunta, porque simplemente es algo que sucede. Usted no necesita preguntarle a sus hijos, a su papá, a su mamá, a sus vecinos, a nadie, qué opinan de entregarle su vida a Cristo, simplemente porque entregarle mi vida a Cristo no sucede. Usted y yo no le entregamos nuestra vida a Cristo. Cristo nos agarró, Cristo nos tomó y punto. Él no te preguntó, ¿quieres que te resucite? No. Cuando usted ve que Jesús va a resucitar a Lázaro, él no dice, Marta, María, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo que resucitemos a Lázaro? No, él simplemente fue y lo resucitó. Y es lo mismo que sucedió con nosotros, amados. Él vino y me resucitó. Él no me preguntó. A usted, por eso es que esa herejía, digo yo, esa herejía, ¿cuántos quieren levantar la mano para recibir a Cristo? Entonces, yo quiero, pase adelante a recibir a Cristo. No, eso no sucedió así, eso es falacia, eso no es verdad. No sé, Miguel, Luz Marí, ¿vas a preguntar? Pastor, Sí, amado. a ver, al respecto, Lucas Márquez tiene una información sobre los 4 tipos de ley. La ley del pecado, ¿sí? Que reside en nuestra carne, ¿cierto? La Sí. ley de la vida, que es la parte humana, y la ley del alma y la ley divina, ¿no es cierto? Entonces, en el trasfondo existen toda esta cantidad de cosas para finalmente él mencionar de que la ley divina, mientras no se tome todas las demás, nosotros no vamos a ser cambiados. Porque precisamente lo malo que tenemos, lo tenemos en la carne y en la mente. Y desde allí es donde nosotros tenemos orgullo, deseo, ansiedad, placer, etcétera, y comparaciones, ¿no es cierto? Sí. Entonces, yo pregunto y me he preguntado, bueno, si ciertamente yo he pensado desde el comienzo que esta situación que la que estamos pasando es una situación demasiado particular, general, importante, porque todas las cosas del ser humano han sido tocadas. Ha sido tocada la salud, ha sido tocado el pensamiento, ha sido tocada la educación, ha sido tocada la familia. Entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia? Porque si hemos aceptado a la luz de lo que nosotros tenemos ahorita en nuestra iglesia, que es un nuevo planteamiento, la expresión de Cristo a través de la iglesia, entonces, ¿dónde está el papel nuestro? Yo personalmente me he preguntado esa cosa, ese punto me parece muy importante. Bueno, entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué debemos hacer? Porque si ciertamente el Señor va a hacer su obra porque está en nosotros, pues nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que alistarnos. Entonces, desde el punto de vista de eso, lo que usted está proponiendo para aplicar los criterios del reino me parece muy, muy oportuno, porque justamente eso es lo que tenemos que traer. Porque en mi consideración personal, pues yo he puesto a analizar, bueno, aquí pues tengo soporte económico, ayudo a la familia, eh, soy lo que tengo que ser en la universidad, lo que me tengo que hacer. Pero esa configuración no es satisfactoria como para decir que es la parte representativa del reino, ¿cierto? Y yo le he Sí. estado pidiendo a Dios que se manifieste mucho más claro, porque precisamente si nosotros entendemos su poder, su gloria y su búsqueda en la iglesia, justamente creo que así como es de masiva la intervención de lo que está pasando, así mismo será de masiva la respuesta de Dios. Sí, amados. Gracias, Miguel. Es excelente el panorama que usted nos presenta, amado. Voy a hacer un comentario al respecto y te doy la palabra, Brigitte. Miguel nos plantea un desafío y es el mismo desafío que nos plantea la palabra de Dios, amados. O sea, lo que dice Miguel no es algo, uy, no, esto, no, es algo contextualizado, pero que viene desde siempre. Por eso dije, nos hemos quedado cortos como iglesia en saber contextualizar esto que he recibido como iluminación para ser efectivos en la tarea de relacionarnos con el mundo, en lo que tenemos que hacer. Y en realidad, amado Miguel, usted toca un tema que es gerencial en cuanto a nosotros como creyentes, gerencial en cuanto a, bueno, como yo, que recibí este entendimiento, que recibí esta iluminación
y que estoy entendiendo que yo vivo en este mundo como representante de un gobierno y una cultura superior, ¿qué parte de mi cultura hoy, de lo que yo tengo como hábitos, como cultura, como buenos hábitos o malos hábitos, debo despojarme para que el evangelio del reino o la mente de Cristo avance? Por eso dije que es un verdadero desafío, amados. Replantearnos cosas es desafiante. Y mucho más, no solo replanteárnoslas, planteárnoslas y dejarlas, separarnos de cosas, de apegos, de cosas culturales que no colaboran en absolutamente para nada con Cristo. Porque a veces nosotros tenemos unos apegos muy tenaces, hermanos. Nosotros, en nuestra alma, no hablo, somos tan almáticos, y cuando digo almáticos es el alma corrupta. Nuestra alma corrupta nos lleva a unas cosas, a unos pensamientos, a unos planteamientos que se oponen al reino de los cielos. Y cuando nos toca dejar eso, cuesta horrores, amado. Cuesta, es un parto en seco, como digo yo. Bridget, sigue, amada. Pastor, o sea, puedo definir que el reino de los cielos o el reino de Dios es simplemente llegar a esa conexión, que esa conexión de la que usted habla, donde dejo que Él me gobierne. Ya, eso es. Dejo yo que Él me gobierne y que Él sea todo en mí. Al dejar que Él me gobierne, pues obviamente, como Dios es bueno, Dios es amor, pues todo lo bueno va a ser en mí. Prácticamente eso, pienso yo, que es lo difícil. Pero usted dice que es Dios quien nos llama, Él es el que nos hace parte de eso, no nosotros a Él, sino Él. Entonces ahí sí voy a la pregunta de mi hermano Jesús. Entonces la iglesia, ¿qué papel tiene? Pues si es Dios, o sea, la iglesia, ¿qué papel tiene allí? Ya. A ver si entiendo tu planteamiento, Brígida, a ver si entiendo. Como Dios es el que nos escoge, obviamente, porque nosotros no le escogemos a Él. Es más, Jesús, recuerdan que les dice a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Obviamente, Dios nos escogía a nosotros, porque primero estábamos muertos, y un muerto, ¿cómo escoge algo? Sí. Entonces, Dios nos escogió primero para la resurrección. Esto es, Dios nos escogió para hacernos nacer de nuevo. Segundo, Dios nos escogió también para el nuevo nacimiento. Y obviamente, con el nuevo nacimiento nos escogió para esta salvación tan grande. Dios nos escogió para ser discipulados. ¿Cuál es el papel de la iglesia hoy en ese escoger? Entramos en un tema, amados, que habla de la manera como a mí se me ha iluminado Cristo. Y esa manera como a mí se me ha iluminado Cristo, ahora me permite que yo pueda entender cuál es mi participación, cuál es mi papel, cuál es mi función en el cuerpo. Voy a entrar en algo tan específico y le oro al Señor desde mi espíritu que ustedes puedan entenderme lo que voy a decir. Pablo habla de la iglesia como si fuera el cuerpo, nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo está compuesto por una unidad menor. La mínima expresión de mi cuerpo se llama célula. Célula. Esa célula tiene vida en sí misma. La célula tiene unas estructuras. Por ejemplo, la célula tiene la estructura que le da energía, que es las mitocondrias, que diríamos es la batería de la célula. Entonces, la célula en sí misma tiene vida, pero esa vida de la célula, que es autosustentable, no es indefinidamente autosustentable, porque para que la célula sea eterna, necesita una cosa, se llama reproducción. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula se duplica. Y al duplicarse, empieza a multiplicarse. El cuerpo de Cristo
como expresión de la vida eterna de Dios en el mundo, funciona bajo el mismo principio, amados. Por eso, todo aquel que Dios el Padre decidió resucitar, todo aquel que Dios el Padre decidió darle el espíritu de su Hijo, todo aquel que Dios el Padre decidió que sea coheredero y coparticipante de esta naturaleza divina, Dios el Padre lo injerta en el cuerpo. Porque aunque Dios el Padre lo resucita y queda como una célula con vida propia autosustentable, esa vida no es autosustentable indefinidamente, sino que necesita el sustento de todo el pleroma. El genoma de la célula, el genoma que es su propia vida, necesita replicarse, duplicarse e interactuar con todo el cuerpo. Y ahí es donde nosotros entendemos que cada uno de nosotros tiene una parte importante en este cuerpo. No sé si me hice entender, Brigitte. Perfecto, pastor, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, amados. Así que, bueno, nos fuimos a la parte biológica, ¿no? Pero estamos dentro del mismo tema. Esa biología que también, pues, hace parte de la vida de reino, porque no puede haber reino sin ciudadanos. Ahora, note esto, que Jesús viene a predicar el reino dentro de uno de los imperios más grandes que la humanidad ha conocido, el Imperio Romano. Jesús predica su reino en el Imperio Romano. Miguel. Marina, pastor. Luz, por favor. Pastor, de lo que usted estaba diciendo, es que me parece algo muy interesante saber que en la medida que vamos siendo absorbidos por Cristo, por su naturaleza divina, por esa sustancia mayor que va desalojando esa sustancia menor, donde el alma va aprendiendo a sujetarse a la vida del Espíritu, es que vamos entendiendo cuál es nuestra participación en el cuerpo de Cristo y como iglesia. Eso no lo podemos hacer nosotros, por nosotros mismos. Eso lo hace la vida del Espíritu en la medida que vamos despertando, vamos teniendo mayor iluminación en nuestro entendimiento y nos vamos alineando a esas verdades eternas que están en nosotros, pero que apenas estamos conociendo. Sí, evidentemente, Luz, así es. Es que el reino de los cielos revelado a nuestra vida, amados, y cuando nosotros empezamos a interactuar en este conocimiento, en este pensamiento del reino de los cielos, sucede algo tan especial, y es que este reino produce en nosotros unos pensamientos, unas emociones, unas sensaciones que son automáticas. O sea, tú no tienes que forzar nada. Es como ahorita decir, miren, nosotros somos colombianos y automáticamente por ser colombianos tenemos unos pro y unos contra. Más los contra que los pro. En el reino de los cielos, por el hecho de tomar y adquirir esa conciencia de que somos ciudadanos del reino de los cielos, automáticamente a mí se me habilita algo. Tú no tienes que hacer nada porque es algo automático. Ahora, pero hay otras cosas que no son automáticas y que sí requieren entonces una disciplina de mi parte. Requieren entonces, amados, una progresión, un estudio, que yo sea expuesto a esta palabra, que yo sea expuesto a esa verdad. Y ahí es que dije al principio que la iglesia ha fallado, porque no hemos tenido, amados, históricamente hasta esta generación, hasta este tiempo, ministros competentes del nuevo pacto. Habíamos tenido algunos chispazos históricos por ahí, algunos iluminados, hijos de Dios, de algunos iluminados hombres de pensamiento y algunos iluminados inventores, filósofos, bueno, de todo, que nos acercaron un poquito a algunas cosas, pero no ha habido como hoy un trabajo sostenido en la iglesia, académicamente hablando. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, amados, lo que yo estoy compartiendo todos los días en los audios que ustedes reciben, no son cosas al azar. Ustedes no crean que el pastor dijo un día que me levanté a las 3, a las 4 de la mañana y dije, a ver, esta palabra les voy a mandar. No, nosotros no trabajamos así, amados. Y Dios nos guarde de ese pensamiento. Nosotros
como esto lo indica. Esto es una cosa estratégica. Nosotros estamos apuntándole. Nosotros vemos a cada uno de ustedes, mi esposa y yo, aunque hablamos acá con mi familia y estamos acá, nosotros vemos a cada uno de ustedes como una flecha que uno la lanza, que Dios la ha lanzado y que esa flecha tiene que dar en la diana, tiene que dar en el blanco. ¿Cómo vemos tu familia? Como una flecha. Tiene que dar en el blanco. Si no da en el blanco es pecado, porque pecado es eso, fallar del blanco. Y nosotros fuimos librados del pecado. Cristo nos libró de fallar en el blanco. Entonces siempre vamos a darle al blanco, amados. Por eso digo que lo que ustedes han escuchado en estas 2 semanas, por lo menos, ha sido una labor estratégica de que ustedes puedan escuchar esos mensajes para que ustedes sepan hacia dónde vamos, al menos como generación o como congregación, porque uno quisiera que todo el mundo supiera esto y que todo el mundo se identificara con esto, y lo replicamos y lo mandamos a todas partes, pero si logramos que esta congregación, que le llamamos Kadosh, pueda identificarse con lo que está allí, amados, estamos a días, estamos a meses tal vez, de que nosotros como hijos de Dios manifestemos unas cosas muy especiales, muy bellas, muy gloriosas que Dios ha designado para nosotros. Siga, ¿quién va a hablar? ¿Luz? Pastor, Sí, amado Miguel. yo sigo con la idea que le planteé a usted inicialmente, y es que veo que no obstante que somos todos cristianos y estamos elaborando una nueva forma de expresar, encuentro mucho rechazo en cristianos de lo que es el diario vivir hoy en día por las limitaciones que hay que tener. Si esto es una cosa que es voluntad de Dios, tenemos que aprender a obedecer. Y dentro de los planteamientos de obediencia está el cuidarnos. Y dentro de los cuidados simplemente es la forma de participar nuestra como personas en el sistema, porque estas cosas son del sistema, aceptadas por Dios, con la esperanza de que detrás de ellas hay un resultado para la iglesia que elaborará Dios. Yo pienso que las cosas que nos están sucediendo deben ser aceptadas y rechazar esas cantidades de voces que están en contra de los cuidados y de esperar, porque todo pasará y la voluntad de Dios se cumplirá. Pero yo no puedo cumplir la voluntad de Dios si estoy indispuesto con lo que está sucediendo actualmente. Esto está sucediendo bajo una cantidad de condiciones que tienen demasiado peso, porque esto no es una coincidencia para Popayán ni para Colombia. Por eso mismo yo pienso que la voluntad de Dios en estas circunstancias va a ser así, igual de grande y esplendorosa. Y si nosotros nos decimos que estamos preparándonos para aplicar los criterios del reino, ¿cómo vamos a estar pues como quejándonos por la circunstancia que está? Tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a defendernos y tener la confianza suficiente en Dios para salir adelante. Y ya aplicaremos los criterios del reino para hacer lo que nos corresponde de acuerdo a la voluntad de Dios. Bien, Miguel. Miguel toca un punto que, bueno, más adelante lo vamos a tocar y a profundizar mucho, y es el tema de los rudimentos del mundo. Escúchenme en esto, amados. Antes de que nosotros podamos plenamente disfrutar del reino de los cielos, voy a ser fino, voy a hablar pausadamente para que entendamos esto. Nosotros pasamos por una etapa que se llama rudimentos. El mundo trabaja bajo rudimentos. Aunque usted diga que hay tecnología de punta y todo, todo lo que hay en el mundo, Dios le llama rudimentos. Que hay protocolos en estos días y que hay decretos y que los científicos están trabajando y que los de la salud y todo esto. Sí, ok. ¿En base a qué trabajan ellos? A los rudimentos. Obviamente, nosotros como ciudadanos del reino de los cielos no podemos desconocer ciertos rudimentos, porque el desconocer los rudimentos, que son el aporte inicial de Dios en donde asentó el mundo,
Es el desconocer esos rudimentos nos puede traer a nosotros serios problemas, porque el desconocer rudimentos nos puede llevar a la autodestrucción. Me explico. Todo lo que hay en el mundo trabaja con leyes. Todo, sin excepción. Los reinos que hay en el mundo, reino animal, reino vegetal, y si quiere me vuelvo más específico, la economía en el mundo, la política en el mundo, todo lo que hay en el mundo tiene principios. Dios a esos principios le llama rudimentos. Obviamente Dios nos posiciona a nosotros por encima, no para desconocer los rudimentos, no, sino para entender cómo funcionan los rudimentos. Y cuando a mí me toca relacionarme con algo en el mundo, yo vengo desde una mentalidad superior. Entonces, no hace que yo desconozca el rudimento, sino que yo me relacione efectivamente con las cosas con las que tengo que relacionarme por asignación en el mundo. Por eso es que vemos a Jesús de Nazaret, por eso tenemos los evangelios, amados. En los evangelios usted ve un Jesús relacionado con el mundo de forma eficiente. Pero esa relación eficiente de Jesús con el mundo le trajo problemas. ¿Con quién? Con los que se creían poseedores de la verdad absoluta y que controlaban los sistemas. ¿Me hice entender, amados? Preguntas, por favor, allí. No sé si me quedé solo. Creo que la referencia que acaba usted de mencionar es bastante clara. Ok. Bueno, gracias, amado Miguel. Entonces, el Pastor, rey... Sí, Brigitte. perdón. O sea que volvemos a lo de la clase del sábado, lo que es la autoridad y lo que es conocer la autoridad. La autoridad está dada, pero los hechos no son los que concuerdan con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer. Reconozco la autoridad, pero no reconozco los hechos y estos no vienen de la justicia de Dios. Obviamente. Y ahí es donde en estos días yo dije algo. Amados, ¿nosotros reconocemos la autoridad? Obviamente. ¿Cómo no vamos a reconocer la autoridad? Nos estamos relacionando con este mundo como embajadores. Nosotros también somos autoridad. ¿Somos una autoridad espiritual superior? Sí. ¿El mundo nos reconoce? No. Eso hay que tenerlo claro. ¿Somos una autoridad superior en el mundo? Sí, obviamente sí. ¿Nos gobierna una ley superior? Sí. ¿Pertenecemos a un gobierno supracultural y absoluto? Sí. ¿Este mundo reconoce ese gobierno? No, porque es un gobierno que no es de este mundo. Eso clarísimo. Ahora, las cosas que nosotros juzgamos, las cosas que nosotros hablamos, las cosas que nosotros declaramos a este mundo, ahí viene esta parte. Las juzgamos, las declaramos y las ponemos en evidencia, primero, porque soy embajador de un reino superior. Entonces yo denuncio este sistema. Segundo, lo hago en el entendimiento de que es mi asignación, porque no es porque sí. Cuando Jesús vino y dijo del templo, no quedará piedra sobre piedra, lo hizo porque el templo iba a ser él. ¿Me hago entender? Entonces Jesús no vino a hablar del templo porque quería buscar pelea con los judíos. Él sabía que hablar del templo era casi una sentencia de muerte para él, amados. Usted no podía hablar del templo judío porque lo mataban, apedreado. Pero ¿por qué Jesús denunció? ¿Por qué Jesús entró con un látigo al templo a sacar a todos? Ah, entendemos, ¿no? Entonces no es que usted habla del político corrupto, habla de los jueces corruptos, de los magistrados corruptos, habla de la gente corrupta porque quiere buscar camorra, porque quiere buscar pelea, ¿no? Nosotros no tenemos que buscar pelea con nadie, no. Nosotros denunciamos en cuanto a la asignación que tenemos. Por eso es tan importante entender mi lugar. Es importante entender tu lugar, tu asignación en este reino. Porque todos nosotros, amados, todos sin excepción, en el reino de los cielos no hay inútiles.
en el reino de los cielos no cuenta que usted diga que tiene 20 años y entonces vamos a despreciar al que tiene 80. Eso no existe acá. Eso no existe, porque todo lo que hay acá en el reino es por asignación. Y como esto es por asignación, entonces desde esa asignación que primero es revelada mi vida y es reconocida por mis hermanos del cuerpo, entonces eso me potencializa. Por eso acá no estamos hablando ni siquiera, amados, de llaneros solitarios. Yo no quiero ser llanero solitario. Es más, Dios me guarde de ser llanero solitario. Yo estoy sujeto bajo autoridad. Yo sigo unos lineamientos. Hay un consistorio, ustedes lo conocen, hemos compartido. Nuestro apóstol Basilio Patiño y todo el consistorio de Rema. Seguimos una misma línea de expresión de pensamiento. Yo no hablo lo que quiero, amados. Yo hablo lo que estamos hablando generacionalmente, un grupo de ministros entendidos que queremos que nuestros hermanos, nuestra iglesia, nuestra congregación, piense lo mismo que estamos pensando los que hemos alcanzado las primicias de Cristo. Por eso no somos egoístas, por eso no nos guardamos nada, por eso no retenemos nada. Y cuando hay que hablar de lo que tengamos que hablar, lo hablamos aunque nos cueste la vida. Entonces eso es una parte que ustedes deben tener en claro, que nosotros, dijo Pablo, nosotros no somos como muchos que andan falsificando el evangelio. No somos muchos que andan metiéndole miedo a la gente con el evangelio, no, sino que predicamos verdad en Cristo. Eso dice Pablo, anunciamos verdad en Cristo, y no importando si le cuadra al mundo o no le cuadra, no nos interesa si no le cuadra, pero sabemos que las palabras de Cristo que las declaramos, ya me puse a predicar, ¿ves? Estoy enseñando y me emocioné, perdón. Las palabras que declaramos, amados, son las palabras de Cristo, y sabemos que las declaramos porque aterrizan en donde Dios quiere que aterricen. Ustedes son como ese aeropuerto en donde la palabra que viene desde la eternidad aterriza, amados. Por eso para mí es un privilegio que ustedes estén acá escuchando y que ustedes atesoren esto y que pregunten y que hablen y que digan y que se contraríen y que les dé coraje cuando reciben. Esto es el efecto de la palabra. No sé, Marisita, Yolanda, ¿no han hablado? Hey, mi pastor, pues este es algo fantástico, diría yo, ¿no? Porque saber que pues esto me causa alegría y me da regocijo, me da ganas de llorar, de que vacía anonadada de tanta verdad que quizá en algún tiempo no la conocimos o no accedimos a ella, ¿no? Bueno, porque quizá pues el tiempo de mi Cristo es perfecto y ha sido ahora estar acá con ustedes, es un privilegio inmenso. Como dice por ahí una amiga, somos un equipo élite en el cual somos grandes en llevar esa palabra, esa vida a los demás que les hace falta, ¿no? Y somos esos aeropuertos, es muy bonito, somos esas saetas las cuales llevamos el mensaje del reino para los demás, mi pastor. Agradecida eternamente. Qué bueno, hijitas. Gracias por sus generosas palabras, como siempre digo, y reconozco de parte de ustedes que aún las palabras que ustedes hablan también suman a este propósito y hacen que nosotros no solo estemos mayormente compenetrados con el cuerpo de Cristo que son ustedes, sino que mayormente compenetrados para que con responsabilidad expresemos la medida de Cristo justa en las palabras que se deben decir. Así que, amados, no sé, Oscar, pastor, ¿estás ahí? Socorrito, no ha hablado. Socorrito, quiero oírte. Si estás allí, manifiéstate, Socorrito. No, aquí estoy, pastor, te estoy escuchando y atesorando. Bueno, amados, estamos ya prácticamente terminando. Nos quedan 10 minutitos. Pastor, Sí, amado Miguel, por favor. entonces la tarea siguiente del reino de Dios contra los gobiernos de los hombres queda delimitada ¿de qué manera? Bueno, vamos a tener, amados, que ahorita estoy preparando aquí en este teléfono un listado de conceptos en los que vamos a trabajar, obviamente haciendo la lectura de este material, ¿no? De algunas páginas de este material que ya pues
algunos de ustedes lo conocen y los que no lo tienen ya se los comparto ahí mismo en el chat del grupo para que entendamos cómo vamos a interactuar con esta palabra. ¿Cómo vamos a ser más efectivos en el conocimiento del reino para que este conocimiento del reino, que es conocer una cultura superior de Cristo, nos lleve a todos nosotros, amados, en todo momento y en todo lugar? Allí Miguel, donde él tiene que elaborar, Luz Marina en su ámbito, Socorrito, bueno, todos nosotros en el ámbito que tenemos, seamos verdadera representación cristológica tangible. No sé si lo dije bien, porque somos llamados a hacer expresión de Cristo. No somos cristianitos de segunda, ni los hermanitos, no, man. Aunque el mundo, como dije antes, no nos reconoce, el hecho de estar nosotros parados en un lugar, tu sola presencia, amado, y ese es un mensaje que tu espíritu debe darle a tu conciencia. Mi sola presencia es autoridad. Yo no necesito decirle a nadie que soy hijo de Dios. Yo no necesito andar diciendo que soy pastor y entrar con la religión por delante. No, tu sola presencia, amados. Eso fue lo que pasó con Jesús. Acuérdate, Jesús se bajó de la barca, se paró en un lugar y los demonios se postraron. Punto final. Jesús no llegaba a negociar con nadie nada, porque este gobierno es absoluto, pleno y plenipotenciario. Muy bien, amados. No sé, una última pregunta, acotación, participación. ¿No hay? Bueno. Bueno, ok. Pastor. Sí, amado. Sí, aquí estoy, pastor, ¿no? Primero felicitarle por la sala nueva que está estrenando, ¿no? Especial. Bonita. Sí, excelente, pues por las palabras que profesa nuestra hermana Mari. Y bonito, pues todo, ¿no? La expresión que podemos dar ahí a ese mundo que lo necesita. Cada uno en su asignación, cada uno en su tarea. Y yo quisiera preguntarle algo, pastor, en cuanto al reino de Dios que expresó el apóstol Pablo, porque pues al estudiarlo a él, uno ve claramente que el mundo antiguo fue transformado por él, ¿no? Pero hubo alguien que en su asignación quedó corto, y ese es Pedro, ¿sí? Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué peligros hay de enredarse en el mundo y no manifestar lo que el Señor quiere, ¿no? Que manifestemos en cuanto a todo lo que debemos hacer. Gracias, Sí. pastor. Muy buena pregunta también, amado. Mire, yo he visto en estos años, mejor dicho, en toda mi vida, no les digo en 10 años, no, en toda mi vida, y junto con mi esposa, porque con mi esposa somos contemporáneos en cuanto al conocimiento del Evangelio, en cuanto a estar en la iglesia, mi esposa desde temprana edad y yo desde pequeñito. Pero lo que les hablo es que estamos estamos en una tarea como pastores de poder identificar tempranamente. Hay un término que se usa en el mundo, alerta temprana. Cuando nosotros hablamos como sus pastores de amonestarles a ustedes, para responderles a la pregunta del pastor Oscar, cuando nosotros les amonestamos, estamos haciendo una alerta temprana. ¿En qué sentido? En que vemos que algo que rodea tu vida o algo que estás expresando no corresponde a la sincera fidelidad a Cristo que debemos tener. El apóstol Pablo decía lo siguiente, mis amados: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Entonces ahí vemos que los sentidos son primero nuestro enemigo. ¿Por qué los sentidos? Cuando hablamos de los sentidos estamos hablando obviamente del alma, amados. Los sentidos son en el alma. Y lo que ahí Pablo estaba diciendo es que temo que los sentidos del alma terminen por extraviarnos. Por eso, amados, con humildad a veces nosotros, con mucha humildad, créanme, con mucha humildad, con mucho respeto por ustedes también, obviamente, por quienes son, por la dignidad que tienen ustedes como personas, como profesionales,
Pero también, amados, con toda la autoridad de parte de Dios les amonestamos. Cuando vemos algo, cuando sentimos en nuestro espíritu, tanto mi esposa como yo, ¿qué hacemos? Una llamada, un WhatsApp, un audio, aunque a veces sentimos, bueno, no sabemos, porque uno esperaría pues que la gente dijera qué palabras me edifiqué, bueno, que cada uno de ustedes interactuara más. Bueno, no sabemos a veces cómo interpretar el silencio, es la realidad, no sabemos, porque es mejor interpretarlo cuando tú ves a la persona y puedes mirar sus gestos, miras su rostro, miras su cara, entonces tú ves. Por eso cuando uno predica, al estar acá solamente veo sus nombres, pero no puedo ver sus caras. Entonces no sé, porque ayuda mucho a interpretar el lenguaje gestual de cómo se está recibiendo la palabra. Ahora, nos hemos desafiado, como dije anteriormente, a presentarles este evangelio todos los días para adquirir una mayor gracia y perfeccionamiento. Y lo que desearíamos en nuestro espíritu, no en nuestro alma, desearíamos en nuestro espíritu es tener unos comentarios de parte de ustedes de lo que se está oyendo. Pero bueno, sabemos que la obra es de Dios, estamos sembrando nosotros, otro regará y el Señor es el que da el crecimiento. Así que, amados, no nos dejemos extraviar porque, mi amado Pastor Oscar, los sentidos, o sea, nosotros mismos somos el principal enemigo. Así que, bueno, vamos a orar al Señor y en el transcurso de lo que resta de esta mañana, les envío ahí en el grupo de WhatsApp, les voy a enviar la correspondiente actividad junto con el material para que podamos tener eficiencia, ¿no? En la tarea que vamos a hacer. Entonces, el que no lo tenga, ya le voy a mandar aquí un PDF y por el chat la tarea. Muy bien, entonces hasta aquí la grabación. Vamos a darle gracias a Dios y quedamos pues despedidos, recordándoles, amados, que mañana 10:30 me van a oír predicando. Hoy estuve como enseñando, pero me emocioné mucho. Ustedes ya saben que me emociono y predico, pero mañana, bueno, vamos a hablar desde otra posición en Cristo. Gracias, Padre, te damos en esta mañana en Cristo Jesús por la revelación que has traído y la iluminación a nuestro entendimiento, Señor. Así que hoy hemos entendido que posicionados como embajadores, Señor, posicionados como hijos, posicionados como ministros, posicionados, Señor, como embajadores plenipotenciarios, expresando el gobierno de las riquezas de Cristo y de esta multiforme sabiduría, Señor, podemos decir confiadamente que estamos en tus manos junto con nuestra casa y nuestra familia, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos permites hablar desde esta posición de mentores del Espíritu, desde maestros, Señor, de esta gracia abundante, Señor. En otra oportunidad, Señor, hablaremos como evangelistas, Señor, de las buenas nuevas que hay en Cristo. Gracias, Padre, te damos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amados míos, les amo, les bendigo. Gracias.